España espera tener implantado antes del verano un certificado de vacunación, un pasaporte sanitario que permita reactivar la movilidad de personas y sobre todo el tránsito de turistas. Para su eficacia es fundamental avanzar en una vacunación que en Canarias ya supera las 54.500 personas vacunadas de las 2 dosis. El sector turístico se agarra al verano para levantar cabeza. Que lo está cambiando. Podríamos incluso estar en agosto de este año al 50% de la actividad del año 2019. Bueno, en agosto, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Esa es la previsión que se hace desde el gobierno. El sector no es tan optimista. El caso es que este Digital Green Pass, así se llama, ese pasaporte sanitario, va a incluir no solamente datos sanitarios de vacunación, que también, sino pruebas PCR, antígenos, si se ha superado el virus o si se poseen también, Isabel, anticuerpos en el cuerpo. Y eso que la Organización Mundial de la Salud ha desaconsejado en la jornada de hoy esta manera de acreditar la inmunidad de las personas. Pero España, Canarias, especialmente, se juega mucho, Silvia Mascareño, con un pasaporte sanitario que reanime el turismo. Sí, por eso, días después del visto bueno de la Unión Europea, Pedro Sánchez ha reunido a 7 de sus ministros para analizar la puesta en marcha de ese certificado de vacunación digital. España quiere que entre en vigor cuanto antes para recuperar la movilidad internacional y reactivar al sector turístico. En cualquier caso, esta será una Semana Santa extraña en la que el turismo nacional e internacional va a ser escaso, pero en la que se apuesta mucho por el turismo canario. Muchos hoteles, como este que están viendo, se preparan para reabrir puertas pensando en esos días que están a punto de llegar. Siguen las reacciones a la polémica vacunación de las infantas Elena y Cristina en los Emiratos Árabes. Las dos se vacunaron contra el COVID, aprovechando una visita a su padre, el rey emérito. Varios ministros del gobierno han criticado este comportamiento y las infantas se han explicado diciendo que se les ofreció la oportunidad y la aprovecharon. Bueno, y entre 600 y 1.800 personas habrían muerto en la ruta atlántica, según varias organizaciones internacionales, en las más de 740 pateras que llegaron a Canarias y que trajeron el año pasado 23.000 personas. Son datos del Defensor del Pueblo, que hoy ha registrado el informe anual en el Congreso. Y mientras, los jóvenes que salieron del Canarias 50, del campamento en Gran Canaria, la pasada semana, han pasado la noche en la calle. Somos Red y la parroquia de San Pedro les han dado de comer. Amplia actividad en el Parlamento de Canarias este miércoles con la igualdad como bandera. A primera hora, el presidente de la institución, Gustavo Matos, recibía a la activista canaria Carla Antonelli, quien ha valorado el cambio de reglamento en la Cámara Regional para garantizar el uso respetuoso del género en los debates parlamentarios. 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha experimentado durante su vida algún tipo de violencia de género. Sin embargo, menos del 40% ha buscado ayuda. Son datos de la Organización de las Naciones Unidas, que alerta que la violencia de género constituye una de las principales vulneraciones de los derechos humanos. Conocido como el 60, es el más antiguo de los telescopios nocturnos que existen en el Observatorio del Roque de los Muchachos y es propiedad de la Real Academia de las Ciencias de Suecia. Va a formar parte de un museo de la historia de la astronomía en Garafía. Seguimos con tiempo tranquilo en las islas a la espera de los cambios que van a llegar el viernes. Saila Falcón. Sí, mañana, salvo algunas nubes, al amanecer tendremos cielo despejado en las horas de mediodía. Subirán un poco las temperaturas y será por la tarde cuando llegue algo de nubosidad a La Palma y el nordeste de Tenerife. Anticipo de los cambios que tendremos a partir del viernes, que nos visitarán los restos de un frente frío y aportarán nubes y precipitaciones débiles. Luego más detalles en el espacio del tiempo. Vamos a empezar hoy con una previsión optimista, porque Canarias asegura que el 70% de toda la población va a estar vacunada en verano, sobre todo después de que el Ministerio de Sanidad haya confirmado que se va a multiplicar por 6 veces más las dosis en tan solo un mes. Así es, a estas alturas ya se ha inmunizado al 4% de la población diana en Canarias, la más vulnerable de todas. Se han administrado más de 151.000 vacunas desde que empezó la campaña, el 74% de las vacunas recibidas.
54.500 canarios están totalmente inmunizados frente al SARS-CoV-2 tras recibir las 2 dosis de la vacuna. Son mayoritariamente los grupos 1 y 2, es decir, los trabajadores y residentes de los centros de mayores y los profesionales del Servicio Canario de la Salud. Le sigue el grupo 3, entre los que se encuentran los fisioterapeutas o los dentistas, que se encuentran al 3% de su inmunización total. Por otro lado, y es importante decirlo, han recibido al menos la primera dosis el 40% de los dependientes y sus cuidadores y el 8% de los mayores de 80 años, que comenzó ese proceso hace tan solo unos días. Y en islas como La Palma ya están vacunando incluso a las personas de 70 años. A partir de abril se multiplicarán por 6 las vacunas disponibles. Por eso se va a contar con centros de vacunación masiva como Infecar o Expo Meloneras en Gran Canaria y el recinto ferial y el Magma de Arona en Tenerife. 30.000 dosis diarias, lo que permitiría que en 3 meses y poco tuviéramos vacunado con 2 dosis, las que sean con 2 dosis, y cuando llegue Janssen con una, que todavía será más rápido, al 70% de toda la población de Canarias. Un respiro para el sector turístico canario, que espera remontar a medida que se estabilicen los casos. Bueno, por cierto que la Agencia Europea del Medicamento va a decidir el próximo 11 de marzo será si aprueba o no la vacuna monodosis de Johnson & Johnson, con lo que ya habría 4 vacunas autorizadas en Europa, y la siguiente en iniciar el proceso de autorización sería la rusa de Sputnik. Y todo esto en una jornada en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha analizado con varios ministros los certificados de vacunación. Vamos a Madrid, Silvia Mascareño, certificados pasaporte de vacunación que propone la Comisión Europea. Sí, Sánchez y gran parte del Gobierno han analizado ese certificado de vacunación digital tan solo días después de que la Unión Europea le haya dado el visto bueno. Y es que España cree que serán fundamentales para garantizar los viajes seguros y sobre todo para reactivar el sector turístico mirando a la temporada de verano. Porque esta Semana Santa todo va a ser mucho más complicado. En apenas media hora se reúne el Gobierno y las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial de Salud para intentar consensuar un plan de criterios comunes para esas fechas. Pero no va a ser nada fácil porque el Ministerio de Sanidad apuesta por mantener las restricciones para evitar una cuarta ola de la pandemia, pero ya hay comunidades autónomas como Madrid que hablan de semiapertura u otras encabezadas por la Comunidad Valenciana que quieran hacer un frente común para limitar los movimientos. Por su parte, Canarias por ahora descarta el cierre perimetral, pero sí que va a imponer algún tipo de medidas de control. Precisamente, gracias Silvia, como comentaba nuestra compañera, el presidente Ángel Víctor Torres ha descartado que Canarias decrete un cierre perimetral en Semana Santa, aunque ha advertido que se van a endurecer las medidas. El archipiélago fija en el próximo verano el inicio de su recuperación turística. Canarias no tendrá cierre perimetral en Semana Santa, pero aún así no se esperan demasiados desplazamientos. Semana Santa va a ser muy tímido, no podemos ser muy optimistas. Para hablar de un inicio de recuperación turística en condiciones, el Gobierno cree que aún faltan 6 meses. Podríamos incluso estar en agosto de este año al 50% de la actividad del año 2019. El Ejecutivo considera positivo que Europa apueste por el certificado de vacunación. Esa unidad ya que tanto esperábamos también por parte de la Unión Europea en cuanto a este liderazgo de esta iniciativa es muy importante. Veremos que el turismo regresará pronto, porque millones de personas mantienen intactas sus ganas de viajar. Pero Canarias quiere convertirse en un lugar único, imposible de replicar. Por eso va a ser el primer destino nacional en contar con una plataforma tecnológica de ventas. Todo el sector económico de Canarias, y piensen en cualquier persona que ofrezca productos, servicios, lo que sea, pueda subirse a esta plataforma para que puedan tener acceso directo a clientes. El Gobierno de Canarias lanzará en breve incentivos a las aerolíneas para incrementar la conectividad y tratará de atraer turismo estadounidense y a nómadas digitales. Ya lo ven, esta Semana Santa va a ser distinta en Canarias, pero los hoteleros cuentan también con recoger algo de caja del mercado local que va a permitir un pequeño impulso durante esa semana. Aunque, Diego Moreno, las cifras de ocupación desde luego estarán muy lejos de las de otros años. Así es, las previsiones de la patronal hotelería para esta Semana Santa son muy distintas a las de otros años. La ocupación durante esta época suele estar en torno al 90%, incluso supera esa cifra. Sin embargo, este año la previsión de esa ocupación es que sea tan solo del 40%.
10%, una cifra muy inferior, y eso que el 65% de los hoteles de las islas están cerrados, por lo que hay menos camas disponibles debido a la pandemia. Aunque eso sí, hay hoteles que abrirán durante estas próximas semanas para aprovechar ese impulso que les puede dar la Semana Santa. Los hoteleros esperan además que el ritmo de vacunación en las islas aumente en los próximos meses para que Canarias se convierta en verano en un destino seguro. Algunos hoteles que reabren durante estas semanas para la Semana Santa ya cuentan con reservas, como es el hotel que se encuentra en el sur de Tenerife, el Hotel Villa Cortés, que espera ya reservas de 50 habitaciones, aunque eso sí, solo 5 de esas habitaciones son para turistas extranjeros. El mercado local y regional será el que sustente a los hoteles canarios durante la próxima Semana Santa. Las restricciones de los viajeros procedentes de Península y del resto de Europa evitarán ocupaciones superiores al 50% en los hoteles. Los hoteles que estaban abriendo estaban con unas ocupaciones del 30-40%, irrisorias para lo que suele ser el destino Canarias. Probablemente se produzca un repunte porque al ser poca la oferta abierta, pues las llegadas que se produzcan del mercado nacional o el mercado local, pues aumentarán esos niveles de ocupación, pero básicamente los días festivos de jueves a domingo, ¿no? Después volveremos a la normalidad, digamos, de esta normalidad que estamos viviendo con esas, digamos, ocupaciones tan atípicas que estamos registrando, ¿no? La apertura de nuevos hoteles en las próximas semanas se espera de manera paulatina, sobre todo pensando en verano. Y ahora volvemos a hacerlo otra vez, pero trabajando con gente local, residentes, digamos, gente de la isla. Nosotros tenemos que volver a empezar también. Digamos, tampoco quiero que se llene el hotel. Digamos, damos un servicio muy individualizado. La patronal hotelera también ha defendido que se puedan aumentar las restricciones durante la Semana Santa, como ha planteado el Gobierno de Canarias, sobre todo para evitar perder en una semana, dicen, la recuperación de los últimos meses. Y las que aprovecharon un viaje para vacunarse contra el coronavirus son las dos infantas, Elena y Cristina, que se vacunaron en una visita a su padre en Emiratos Árabes. Las críticas han llegado desde el propio gobierno de España. Las infantas se defienden, dicen que se les ofreció la vacuna y que ellas aprovecharon la oportunidad. Un viaje a Abu Dhabi y no solo para ver a su padre, también para vacunarse. Es el último escándalo al que se enfrentan las infantas Cristina y Elena. En un comunicado aseguran, necesitan un pasaporte sanitario para visitar a Juan Carlos y por ello les ofrecieron la vacuna, una oferta que aseguran no rechazaron. Y yo lo acepté. Juan Carlos I también se habría inoculado. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Pero no haría falta una disculpa, es mayor de 80 años y tiene patologías previas. Por contra, las infantas no solo no entran en los grupos con prioridad para ser vacunados, sino que se han saltado una cola, mientras en el país mayores y sanitarios aún esperan por sus dosis. Desde Zarzuela, fuentes aseguran, las infantas no forman parte de la familia real desde 2014, por lo que este tema no les afecta y anuncian el rey se vacunará cuando le toque. Otra personalidad, Donald Trump, que a pesar de no creer en el virus antes de salir de la Casa Blanca, se vacunó junto a Melania. En Argentina, protestas en la calle porque mientras algunos pierden la vida, otros buscan fórmulas cuestionables para ganarla éticamente hablando. Bueno, hablando de las consecuencias de la pandemia, era una de las principales demandas de empresarios y de autónomos, ayudas directas para poder capear en lo posible esta crisis. El Gobierno de Canarias aprobaba, esta semana un paquete de ayudas, 84 millones de euros en subvenciones que pueden solicitarse desde ya el próximo 10 de marzo. Así es, y nosotros hemos querido conocer de primera mano cuáles son las primeras reacciones de los colectivos y los profesionales afectados. 165 millones de euros a repartir entre autónomos, pymes y establecimientos alojativos turísticos, cuantías insuficientes para algunos colectivos. Yo creo que los importes no son excesivamente importantes porque hay una horquilla hasta 25.000 euros y dependerá mucho del tipo de empresa y de cómo valoren el gobierno. La Asociación de Autónomos advierte que las ayudas podrían dejar fuera a muchos profesionales. Los autónomos necesitan más ayudas, más paquetes de medidas y sobre todo que estas ayudas lleguen y se tramitan de manera ágil. ¿Por qué? Porque los motores se están quedando sin gasolina y cada vez el colectivo va peor. Belinda montó hace 2 años esta empresa de fitness. Las restricciones han hecho mella en su negocio. Nosotros vamos a solicitar la ayuda, claro que sí, porque hemos tenido los 2 centros cerrados, ¿vale? Intentando reinventándonos siempre, alquilando pistas de pádel. Lo ideal sería que llegaran a su justa medida y a su justo tiempo, para que nos ayude un poquito más a esas pérdidas que hemos tenido todos estos meses atrás.
Hay muchísima gente que está pasando necesidad y realmente creo que Canarias necesita una ayuda muy, muy grande. Ayudas directas a fondo perdido que se suman a las subvenciones del año pasado y que podrán solicitarse hasta el 8 de abril. Una crisis que no solamente sufren empresarios, también familias que se ven obligadas a vender todo lo que tienen para sobrevivir. Y eso se nota en las ventas por Internet, no paran de crecer. El comercio online ha crecido con la pandemia. Casi la mitad de los españoles vende artículos por Internet y 1 de cada 3 realiza este gesto cada semana. Sí, por Internet sí, más a raíz de la pandemia más. Sí, porque no es bueno salir a la calle con tanto virus. He mirado más por Internet porque me da más cosilla de venir a la calle. Sí he vendido muchas cosas que a lo mejor me he puesto 2 veces y digo, es que no me lo voy a poner más. Los productos que más se han comprado por Internet son artículos relacionados con el hogar y la tecnología. Ha crecido de forma exponencial la búsqueda de sillas de oficina, también electrodomésticos de cocina, pero sobre todo el teletrabajo ha potenciado la búsqueda de ordenadores. Ahora estoy todo el día en casa y me he planteado cosas que no me planteaba antes, como comprarme una plancha para la ropa. El mayor motivo de la compra-venta online es la facilidad para comparar precios, aunque hay quienes prefieren lo de toda la vida. Prefiero comprarla aquí en mercado local. Porque me gusta ir a las tienditas de toda la vida, sinceramente. Por tenerlo todo al alcance de la mano, la tendencia seguirá creciendo. El 40% de los ciudadanos declara que comprará más en este 2021. La Unión Europea no aporta fondos para atender a los menores extranjeros no acompañados desde 2014. Canarias reclama una partida que sea específica para este asunto. En una reunión con el director de la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales, también ha hablado de la posibilidad de derivar a los menores no solo a la península, sino a otras ciudades de Europa. Canarias acoge a unos 2.700 menores que van a empezar a viajar a otras comunidades el próximo 10 de marzo. Gran parte de esos menores que tenemos están a punto de cumplir los 18 años, están en esa franja de edad entre 16 y 18 años y también tenemos que darle salida porque no podemos abocar a estos chicos a estar en una situación de sinhogarismo en nuestra comunidad autónoma. 600 personas murieron el año pasado intentando llegar en patera hasta Canarias. La ruta atlántica trajo a más de 23.000 migrantes en el año 2020. Son los datos del informe del Defensor del Pueblo que hoy he registrado en el Congreso. Aquí en las islas, la parroquia de San Pedro y Somos Red siguen atendiendo al grupo de migrantes Osiris Armas que salieron del Canarias 50. Allí en la parroquia continúan recibiendo las 3 principales comidas mientras esperan una solución a su situación. Desde delegación del Gobierno confirman que siguen trabajando en este tema, aunque aclaran que ellos abandonaron este recinto Canarias 50 voluntariamente y recuerdan que Cruz Roja ha manifestado su disconformidad con que entren de nuevo por posibles conflictos que podrían generarse en el interior. Precisamente hoy hemos conocido un informe del Defensor del Pueblo que aclara que sitios como este campamento no son los ideales y piden que no se conviertan en un sitio donde los migrantes esperen sine die por una deportación que no llega. Además, el Defensor del Pueblo recuerda a la Dirección General de la Policía que los migrantes solicitantes de asilo tienen derecho reconocido por el Tribunal Supremo a moverse libremente por el territorio nacional, algo que asegura en Canarias no se está respetando. Pide Marugán que sitios como Canarias no se conviertan en lugares donde se vulneran los derechos y solicita para las islas decisiones políticas a nivel europeo. Ya lo hemos visto muchas veces, la desesperación de estas personas, de estos migrantes, les lleva a jugarse la vida primero en el mar para llegar hasta nuestras costas y una vez aquí pueden pelearse, como ya ha ocurrido, por un trozo de pan. Nos hemos querido poner en su piel, en su cabeza más bien. Un psicólogo nos da las claves para entenderlos mejor. Yo tengo muchas preocupaciones. Es lo que afirma Ari, uno de los más de 1000 migrantes que se encuentran en el campamento de las Raíces. Estas preocupaciones individuales, unidas a la tensión por falta de respuestas, han generado situaciones extremas como esta. Por comida o esta otra reyerta en el interior de las instalaciones. Y es que el estrés que se genera en circunstancias como estas engloba contextos como la violencia. Por supuesto que genera violencia. Está todo asociado en el fondo al miedo. Son personas que están viviendo con una ansiedad continua. Unas situaciones que se pueden prevenir. Es trabajo de prevención de estrés,
prevención incluso de situaciones de tristeza extrema que puedan llegar a depresión. Pero existe una clave. La clave es la empatía. Tendemos a verlos como otros a las personas que están arriba. No son otros, son nosotros. Los que estamos allí dentro somos nosotros y podíamos estar perfectamente en una situación de estas, ¿no? Hasta que se inicien las deportaciones, ya hay más de 1.200 migrantes conviviendo bajo la incertidumbre en los 2 campamentos habilitados en Tenerife. El excomisario Villarejo va a salir en las próximas horas en libertad tras retirar la Fiscalía la petición de prisión provisional a cambio de otras medidas cautelares. Y esto una vez que se ha constatado que no se va a sentar en el banquillo antes de que se cumpla el plazo máximo, que puede estar 4 años, que puede permanecer recluido sin condena. El primer juicio se va a celebrar el próximo 13 de diciembre. Imágenes muy duras, las que nos llegan desde Bolivia. Ocurrió en la tarde de ayer en el interior de la universidad. Allí se celebraba una multitudinaria asamblea de estudiantes y en medio de un aumento de tensión se dio la barandilla, provocando la caída desde una altura de 4 pisos de varios jóvenes, mientras otros quedaban suspendidos y eran sujetados en el último minuto por sus compañeros. 7 personas han muerto. Hay una investigación abierta. Y 1 de cada 4 adolescentes sufre o ha sufrido algún tipo de ciberacoso, un problema que se ha acrecentado en niños y en mayores, sobre todo tras el aumento del uso de estos medios digitales ahora con la pandemia. Ordenador, tablet o móvil, los usamos día a día sin saber quién puede estar pendiente de nosotros al otro lado de la pantalla. Quizás alguien que lo que busca es ciberacosarnos. Las personas que realizan el ciberacoso sobre otras personas lo que buscan siempre es molestar y hacer daño. Hemos sufrido un aumento de los casos de ciberacoso y esto es debido a que se ha hecho un uso mayor de los medios digitales debido a la pandemia que hemos sufrido. Un acto delictivo que llega a todas las edades, en adultos con acoso digital o violencia de género digital y entre menores y adolescentes con ciberbullying. Normalmente los delitos más comunes suelen ser el grooming, que es cuando un adulto se hace pasar por un menor para contactar con él a través de medios digitales, y también el sexting o sextorsión, que es cuando entre personas se envían una serie de imágenes o vídeos y en un momento dado una de esas personas lo utiliza para extorsionar a la otra persona. El remedio pasa por una solución. Lo mejor que podemos hacer es dar ejemplo y dar educación digital a todas las edades, además de tener una conducta adecuada a la hora de usar las tecnologías que cada vez forman más parte de nuestro día a día. En Gran Canaria, los 4 detenidos como presuntos autores de un delito de agresión sexual en el municipio de Mogán llegaban a primera hora al juzgado de Guardia. Ya se encuentran a disposición judicial, aunque aún no han declarado. Se prevé que declaren tanto acusados como la víctima y que haya rueda de reconocimiento, algo que se podría alargar durante horas. La presunta agresión tuvo lugar en la madrugada del sábado en el denominado Parque de Agua La Perra, situado en la zona de Puerto Rico. Nos quedamos en esa isla porque la Guardia Civil ha desmantelado todo un cultivo de marihuana con más de 700 plantas en Moya. Y ha detenido también a un hombre propietario de esa plantación como supuesto autor de un delito contra la salud pública. El arrestado fue sorprendido por los agentes en la vía pública cuando viajaba en su coche transportando droga y maquinaria para su elaboración. En su casa le intervinieron más de 700 plantas y otros utensilios que utilizaba para preparar el polen de hachís. Cambiamos de asunto porque ayer conocíamos los datos del paro, especialmente malos en la provincia de Las Palmas. El sector dice que muchos de los nuevos parados proceden de terrazas que han tenido que cerrar y reivindican además que el consumo al aire libre evita los contagios. En esta acera ahora vacía hubo una terraza express con 4 mesas mientras Gran Canaria estuvo en nivel 3. Hombre, nos ayudó a pagar el alquiler, que no es poco. Pero con el paso de la isla a nivel 2, este negocio familiar solo puede atender ahora en interior y al 50% de su aforo. Echamos de menos la gente que antes venía a tomar cosas a la terraza porque le daba más confianza. Menos clientes, menos ingresos. Hubiese gustado que el ayuntamiento nos hubiese permitido de una manera ordenada y más coordinada, pero seguir con alguna mesa fuera. La patronal cree que la supresión de las terrazas express por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es uno de los motivos del incremento del paro en el municipio. Realmente se había contratado mucha gente para desarrollar esas actividades que de pronto de una forma inexplicable se han recortado, no lo entendemos. Y todo aquello que pueda generar actividad económica y una mayor alegría a todos los ciudadanos, como así se vio, creo que debe ser apoyada por este ayuntamiento y yo le insto a que rectifiquen, deberían rectificar. Y además, solo por salud,
algo que ha recordado este miércoles el Servicio Canario de Salud. La transmisión del virus es menor en espacios exteriores, por lo que considera positivo que la restauración se lleve a cabo al aire libre. El ayuntamiento no se ha pronunciado este miércoles sobre este asunto. El pasado viernes, desde el grupo de gobierno se insistió que ya no existe causa que motive la ampliación desaforada de las terrazas. Canarias es el punto de toda Europa con más horas de luz natural en el año. Es el lugar ideal para instalar, por ejemplo, placas fotovoltaicas. Y este dato es importante porque ayuda a ahorrar mucho dinero, sobre todo, Isabel, en la factura de la luz. Vamos con el caso, por ejemplo, de Gran Canaria. Entre las ayudas que da el Cabildo de esta isla para su instalación, las subvenciones del Gobierno de Canarias y la rebaja que hacen los municipios en el IBI, un particular en esta isla puede convertir su vivienda en 100% energética a mitad de precio. Esta casa es 100% eficientemente energética. 50 metros de su azotea están ocupados por placas fotovoltaicas. Yo antes gastaba alrededor de unos 350 euros mensualmente entre la vivienda y el coche. Ahora gasto alrededor de 30, 40 euros. 200 se los ha ahorrado gracias al vehículo eléctrico. Tener una instalación como esta cuesta 20.000 euros. Con las ayudas FEDER del Gobierno de Canarias y la subvención del Cabildo de Gran Canaria, José Juan pagó por ella 10.000 euros. Es totalmente amortizable, yo calculo 3 años. Las comunidades de propietarios también pueden acogerse a esta línea de ayudas. 400.000 euros, 300.000 para familias, para hogares, para edificios y 100.000 para empresas. El ahorro anual es de 1.200 euros sobre el consumo que tenemos en estos momentos. Los ascensores. Hay mucha luz, mucho foco. En su instalación parece todos son ventajas, un importante ahorro económico y 0 emisiones de CO2 a la atmósfera. Una de cada 3 mujeres en el mundo ha experimentado durante su vida algún tipo de violencia de género y menos del 40% de ellas ha solicitado, ha pedido ayuda. Así es, son datos de la ONU que advierte además que la violencia de género es una de las principales vulneraciones de los derechos humanos. Se denomina violencia de género aquella que se ejerce contra la mujer por el simple hecho de serlo. Un ataque a los derechos fundamentales que afecta al 35% de mujeres y niñas de todo el mundo. Es un problema estructural, político, económico y cultural. Y la forma de combatirlo no solamente es poner el foco hacia la mujer que lo sufre, sino hacia los perpetradores, los violentos. La máxima expresión de la violencia, los asesinatos machistas, una lacra que ha acabado con la vida de 1.079 mujeres desde que se contabilizan estos datos en España y que se combate desde 2004 con la Ley Integral contra la Violencia de Género. Pues ha supuesto el inicio de un cambio, de un camino hacia la igualdad, hacia la no discriminación y hacia el reconocimiento de la dignidad de la mujer como persona. Desde que entrara en vigor, más de 2 millones de mujeres han denunciado a sus agresores, una cifra que sería aún mayor si se contabilizaran las agresiones ejercidas por hombres ajenos a la víctima. La ley solo contempla parejas o exparejas. El Convenio de Estambul, en el año 2011, define qué es la violencia de género y dice que es la violencia que se ejerce sobre la mujer por el mero hecho de serlo. El Defensor del Pueblo ya hace una recomendación y dice que nuestra legislación se tiene que adaptar al Convenio de Estambul. Violencia manifestada también en forma de matrimonio infantil, trata de seres humanos o prácticas como la ablación, que ha mutilado a 200 millones de mujeres y niñas en todo el mundo. Consiste en cualquier procedimiento que se ponga la extirpación parcial o total de los genitales femeninos. Una tradición denigrante que, lejos de erradicarse, se consolida incluso fuera de los países donde se practica. Una niña que tiene madre que es mutilada, que es de un país donde se practica la mutilación, esta niña está en riesgo. El reto del feminismo es seguir luchando para acabar con la desigualdad que perpetúa la violencia de género. Tu voz vuelve a existir. Seguimos celebrando esta semana del 8 de marzo. Se modifica, por cierto, el reglamento en el Parlamento Canario para garantizar el uso respetuoso del género. Esta es una iniciativa que valoraba a Carla Antonelli, la activista LGTBI canaria, miembro también de la Asamblea de Madrid, que visitaba la Cámara Regional y ha agradecido una iniciativa que va a ayudar, Carlos Bilbao lo ha dicho, a evitar, Carlos, discriminaciones por cuestiones de sexo.
Así es, buenas tardes. Antonelli ha agradecido la modificación planteada para su aprobación del capítulo 4 del reglamento del Parlamento de Canarias, en el que se obliga a respetar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentaria, y al que se añadirá la obligación futura de la utilización correcta y responsable del género en los debates parlamentarios. El Parlamento de Canarias se adelantaría así a escenarios que ya han sucedido en otros parlamentos o cámaras, en alusión a lo ocurrido en la Asamblea de Madrid, cuando un miembro de Vox se negó a tratar a Antonelli con su género correcto el pasado mes de febrero. Además de resaltar esta iniciativa semántica pionera del Parlamento, Antonelli ha participado posteriormente en la Comisión de Derechos, que trabaja en la redacción de la futura ley trans e intersex de Canarias. El 42% de las personas trans sufre discriminación laboral. Las agresiones físicas y sexuales alcanzan el 32%. Carla Antonelli defiende que Canarias puede ser referente a través de una ley que sume derechos. Hagamos de nuestras islas un espacio seguro, donde todas y todos tengamos cabida, desde el derecho a la diferencia, pero sin diferencia de derechos. Una ley que no resta nada a nadie, sino que suma derechos. Sumar y no restar. El texto cuenta con el respaldo de la Cámara. Sí a una ley que ayuda a que exista una integración plena a la diversidad sexual y de género, y por supuesto que se sancione activamente a quienes ofenden. A nosotros como políticas y políticos nos toca reconocer derechos humanos y derechos humanos para todas y para todos, y en eso estamos y en eso vamos a dar la batalla. La amenaza de retroceder en esos derechos es continua, es permanente, y por eso el activismo tiene que estar siempre vivo y tiene que ser una actitud vital. Si eres, si vales y si tienes derechos. Y yo creo que eso resume lo que opina el Partido Popular en relación con los derechos que tienen las personas LGTBI. Todos los grupos políticos que conformamos el Parlamento de Canarias, que tenemos representación en el Parlamento de Canarias, hemos dado un ejemplo de unidad, de acción ante un problema que lleva décadas, que lleva años. Un texto garantista en todos los aspectos que regula, incluido el trato a los menores y las menores trans e intersex. Antonelli reivindica que las personas trans no sigan dependiendo de la tutela de un juez o un médico para ser ellas mismas, y ha recordado que en el Estatuto de Autonomía se recoge el derecho de las personas por su identidad de género. Y la igualdad de género es uno de los pilares en los que se sustenta Radio Televisión Canaria. Ese compromiso se materializa con la firma de un protocolo de actuación tanto para sus trabajadores como en los contenidos que se pueden ver y escuchar en Canarias Radio, en Televisión Canaria o en nuestras redes sociales. El protocolo pretende regular el trato de la información, prevenir y sensibilizar en violencia de género, y durante los próximos días habrá programación específica para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, con entrevistas, con vídeos y con secciones en los programas tanto de la radio como de la televisión. Cuidar el mensaje y el tratamiento de la información y de la comunicación es crucial para seguir avanzando en esta lucha por la erradicación de las violencias machistas. Una mujer específicamente dedicada a esta actividad, y también habrá una responsable que no tendrá otra tarea que justamente perseguir que tanto en nuestros contenidos como en nuestras decisiones la búsqueda de esa verdadera igualdad. Ahí los tienen, 13.000 toneladas de millo que han llegado al puerto de La Luz y de Las Palmas. Están destinadas en su mayoría para la producción de pienso. Hay alimento para varios meses. Es la bodega eso de un gran barco, un alivio para el sector que ha visto cómo suben y suben los precios del millo por la compra masiva de cereales que ha llevado a cabo China en los últimos meses. Mañana ese barco que acaban de ver llegará a Tenerife, donde va a descargar 7.000 toneladas. Este barco de 30.000 toneladas ha traído desde Rumanía más de 20.000 toneladas de millo. 13.200 son para Gran Canaria. Se trata de una de las 5 operaciones más importantes del año debido al volumen. Se están vaciando 3 de las 5 bodegas que tiene el barco. Cada bodega tiene una profundidad de alrededor de 30 metros. Para poder llevar a cabo este trabajo han necesitado utilizar un pórtico que tiene una tubería que es capaz de aspirar hasta 280 toneladas la hora y transporta el grano hasta los almacenes de los silos canarios, donde posteriormente será distribuido entre los productores para la producción de pienso. Esto es para 3 o 4 meses. El 10% del maíz que viene en este barco puede ser para la producción de gofio, unas 1.300 toneladas, y el resto, alrededor de 11.000 y pico,
bien en su totalidad para la fabricación de pienso. Un respiro para el sector que se puede aprovisionar de alimento tras el encarecimiento de los precios. Preocupado, tengan en cuenta que gran parte de la salida de los productos del sector primario, en concreto la ganadería, iban destinados al turismo. El motivo es que China vuelve a tirar de las compras de cereales. También le está pasando mucho con el acero. Este jueves llegará a Tenerife, donde descargará 7.000 toneladas de grano. Y el Gobierno de Canarias ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias que aclare y complete el significado de la sentencia sobre la oferta pública de empleo de 2018 que afecta a más de 5.500 plazas del personal sanitario de las islas. Una decisión que se ha tomado tras la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad llevada a cabo este miércoles en Gran Canaria con los representantes legales de los trabajadores y convocada con carácter de urgencia. Ambas partes coinciden en la necesidad de conservar las normas establecidas en la oposición de ese año. De no aceptarse, van a recurrir al Supremo. Van a luchar para que nadie tenga que repetir este examen. El Gobierno de Canarias ha presentado un incidente de aclaración de sentencia, toda vez que entiende que hay aspectos que se manifestaron en la defensa de la Administración autonómica y que el juez no ha entrado a valorar, y todas las actuaciones que se han realizado con cargo a ese decreto de oferta se mantengan firmes y, por tanto, no haya que volver a repetir ni las convocatorias ni los exámenes. Que se le pida al propio Tribunal Superior de Justicia qué afecta del decreto, porque dentro de ese decreto hay ofertas públicas del año 2016, 2017 y la consolidación. Nosotros entendemos que eso no está afectado, por lo tanto tendría que sacarse de ese propio decreto. Hoy estamos celebrando el día de algo que nos gusta mucho aquí en Canarias, la naturaleza, o el Día Mundial de la Vida Silvestre. Y miren ustedes que nos ha cambiado, ¿o no, Isabel?, el paisaje durante este último año. Así es, los expertos nos dicen además que la hemos dejado respirar durante el confinamiento y lo cierto es que nos muestra su mejor cara. Es el sonido de la naturaleza 100% desconfinada. Este vídeo se grabó mientras todo el país pasaba días enteros dentro de casa. Fue un respiro, sobre todo por la ausencia, ¿no?, del ser humano en estos ambientes, ¿no? Porque fauna normalmente esquiva, como halcones o pinzones azules, sustituyeron a visitantes y senderistas. Han podido prospectar nuevas áreas, ¿no?, en donde cazar o los pinzones donde recolectar alimento, ¿no? Así es, la naturaleza se abrió paso durante meses. El 2020 fue todo un respiro para unas islas que no sufrieron la sobreexplotación turística o incendios devastadores. El confinamiento nos ha evitado en parte que estas casuísticas se hayan reducido mucho. Hoy se celebra el Día de la Naturaleza. Este año se conmemora a los bosques y los medios de subsistencia. Canarias cuenta con 5.000 kilómetros cuadrados de bosque, todo un paradigma de biodiversidad. De su conservación depende directamente nuestro territorio, tanto medioambiental como económicamente. Seguimos hablando de naturaleza. Hoy se han presentado los bancales que forman parte del paisaje de La Gomera desde el Gobierno canario a través del Plan de Dinamización Turística en el norte. Se trabaja en esos pilares, silvo gomero, recuperación de la uva forastera y la activación de estos bancales. Agulo acogía en la presentación de ese estudio que ha realizado el equipo de la Cátedra de Turismo Caja Canarias Asotel de la Universidad de La Laguna. La Isla del Hierro avanza en la implantación del 5º contenedor de materia orgánica y los centros educativos han sido elegidos para arrancar con este proyecto. Esta primera acción conlleva la utilización de compostadoras que ha adquirido el área de medio ambiente del Cabildo de la isla. Alrededor de unos 700 escolares y 25 profesionales entre el personal laboral de estos centros se van a formar en la elaboración de compost, que posteriormente va a servir además para uso agrícola o jardines. Los más pequeños parecen haber aprendido esta lección. En vez de tirar en la papelera que es negra el plátano y las cáscaras y todo, vamos a tirarla en el marrón. En el recreo tengo que tirar la cáscara del plátano ahí. Una vez ya lo hagamos en los comedores colectivos, el paso siguiente sea que lo separemos en casa y que se implante, como está en proyecto, una planta de compostaje. Bueno, y el Roque de los Muchachos presume de telescopios de gran tamaño que permite realizar la astrofísica, llevarla al más alto nivel, pero
también se recicla. Así es. Estas observaciones nocturnas tienen su origen en una instalación más pequeña, de menos de 1 metro, que va a ser desmantelada para formar parte de un museo de la historia de la astronomía. Fue el primer telescopio de observación nocturna instalado en el Roque de los Muchachos en 1982. Para las infraestructuras actuales, un enano, pero en su momento un gigante, que ayuda a comprender mejor el firmamento. Era un telescopio estelar, o sea, básicamente se dedicaba al estudio de estrellas. Por lo tanto, ahí tiene pues toda una variedad de campos como estrellas variables, estrellas binarias, las RR Lyra. Para llegar a los 10.400 centímetros de diámetro del Gran Telescopio Canarias, a los 4.200 del William Herschel o a los 3.600 de Galileo, primero hubo que pasar por estos 60 centímetros del KVA, este telescopio de la Real Academia de las Ciencias de Suecia. Y es que su existencia es vital para entender el despegue del observatorio. Será ahora parte de un museo. En un espacio, como puede ser el Museo de la Historia de la Astronomía en La Palma, que está situado el local está situado en la villa de Santo Domingo de Garafía, pues tratar de contar la historia y el origen de este observatorio. No es la única pieza que irá a ese museo, también lo hará el Círculo de Tránsito Meridiano, otra joya de la astronomía que también tendrá su justo homenaje tras una merecida jubilación. Y el bailarín y coreógrafo Manu Pérez presenta este fin de semana en la Sala Insular de Teatro, en Las Palmas de Gran Canaria, un montaje. Es un formato donde el artista atrapa todo un imaginario para transmitirlo, lo van a ver, a través de vibraciones y ondas dinámicas en el espacio y compartirlas de esta forma con la audiencia. Una nueva propuesta de este artista ganador de la edición número 24 de Más Danza. Con Watt, bueno, es una propuesta que me ha resultado muy interesante también porque, bueno, Olimpia está trabajando en Holanda, entonces es una fusión interesante. Y básicamente es una búsqueda de cómo romper expectativas, ¿no? Cómo desde el movimiento es muy sencillo tener ya un pensamiento establecido futuro. La pandemia no ha evitado que el sentimiento del carnaval continúe en Santa Cruz de Tenerife. Televisión Canaria ofrecerá esta noche un programa especial para conocer a la cantera de los carnavales chicharreros. Será esta noche, como decimos, a las 10. Directores y representantes de murgas, grupos coreográficos y la comparsa tropicana van a reivindicar el papel de los niños en las fiestas. Estamos en un momento donde lo que manda es el distanciamiento social, el carnaval suele ser acercamiento social y al final a través de la televisión, de Televisión Canaria esta vez, entrará en las casas de todos un poquito de brillo, de purpurina y de crítica murguera y yo creo que eso es muy importante en unos momentos como los que estamos viviendo. Dentro de ese carnaval que plantea el Ayuntamiento, hasta el próximo 12 de marzo se puede visitar la exposición El Carnaval Chicharrero. En ella se va a poder disfrutar de obras de más de 30 artistas canarios que recogen desde personajes del carnaval, máscaras y disfraces, hasta situaciones curiosas y divertidas que se producen en las calles. Se puede visitar en la Sala de la Recoba de la capital tinerfeña. Bueno, y en los deportes, el adelanto, hoy toca viajar bastante. Así es, Armando, porque está viajando el Herbalife y además un entrenador canario que viaja a Brasil, ¿no? Sí, bueno, vaya viaje el de Herbalife Gran Canaria de vuelta, 4 aviones, bueno, pero con gusto porque es con victoria. Y en efecto, en Brasil tenemos a Miguel Ángel Ramírez, que ya es oficialmente nuevo entrenador del Internacional de Porto Alegre, el vigente subcampeón de la Liga brasileña. Recordemos que triunfó en Ecuador, en la Liga también de Ecuador y en la competición americana, y ahora se lo rifaba media Liga brasileña. Al final se decidió por Internacional, así que mucho éxito para el entrenador canario en Brasil. Claro que sí. Gracias, Armando. Enseguida vamos con toda la actualidad deportiva. Les vamos a proponer ahora un viaje al corazón de Mauritania. Es la historia de cómo se han conservado libros con cientos de años de antigüedad y lo han hecho pasando de generación en generación. Sí, además es un proyecto muy bonito. Ahora se ha creado este proyecto para poder conservarlo y el fotógrafo Miguel Lizana nos lleva a través de sus imágenes a descubrir este hermoso camino. Un camino en el desierto también tiene un destino como este, las ciudades de Chinguetti y Uidán, en la ruta del comercio cuando todo llegaba en caravana.
Y durante siglos este sonido casi invisible de la palabra que se escribe fue la forma de copiar los libros que traían esos comerciantes. En este mundo en el que se busca la penumbra y el tiempo se detiene, ha estado trabajando el fotógrafo Miguel Lainza para plasmar en estas fotos ese proceso de conservación. Es un trabajo sobre memoria y sobre identidad del pueblo mauritano, legar todo ese conocimiento, todo ese saber, toda esa identidad a las futuras generaciones. Algo tan frágil, abocado, algo tan duro y bonito a la vez como es el Sáhara, ¿no? Es como preservar estos documentos. Entrar en esta biblioteca, detener el tiempo, reencontrarse con el pasado que esta exposición quiere mostrarnos para recordar que en el corazón del desierto desde hace siglos ya viajaban los libros y la cultura escrita en ellos. Bueno, pues justo antes de terminar se acaban de actualizar los datos de la pandemia. Débora Gómez, actualización de las últimas 24 horas. Cuéntanos. Así es, los últimos datos indican que en Canarias hay 191 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas. El total de casos activos en las islas asciende a 5.030, de los cuales 75 están ingresados en UCI y 283 permanecen hospitalizados. Destacar que Gran Canaria sigue siendo la isla con más contagios en las últimas horas, con un total de 90. Le sigue Tenerife con 81. También hay que lamentar 4 nuevos fallecimientos. Débora Gómez, muchas gracias por esa última actualización. Ya lo saben, no bajen la guardia. Para despedir, para cerrar el informativo, vamos a volver a esta historia de generación en generación que ha llevado a conservar muchos centenares de libros ahí en Mauritania. Esta exposición, El corazón y el cálamo, podrán verla en Casa África desde hoy y hasta el próximo 9 de abril. Con estas imágenes nos despedimos por hoy. Hasta mañana, buenas tardes. Yeah, they don't sing